Buenos días a todos. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, muchas gracias. Ok, gracias. Que aquí en el teléfono ya no lo puedo ver. Ya regresé. Bueno, estamos ahí con los conceptos principales de hidráulica. Y tenemos ahí la definición. Vamos a ver mientras termino de recibir ahí a los compañeros, si me puede hacer favor, Jason, leer la definición de hidráulica y sus divisiones. De ahí que Yo, Inge, los dos, yo. Los vecinos. Está ahí. Hidráulica, definición de la hidráulica y sus divisiones. La hidráulica es la parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos, analiza las leyes que rigen el movimiento de los líquidos y la técnica para el mejor aprovechamiento de las aguas. Para el estudio de hidráulica la dividiremos en tres ramas principales. Hidráulica tiene por objetivo estudiar los líquidos en reposo. Cinemática. Dentro de la física, la cinemática estudia las diferentes clases de movimientos de los cuerpos sin atender las causas que lo producen. La hidráulica o cinemática de los líquidos trata del movimiento de sus partículas sin considerar la masa ni las fuerzas que actúan para producir el movimiento. Hidrodinámica. Es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. También leo el de sistemas de medición. Permítame. No, ahí estamos. Bueno, entonces ahí, gracias, Jason. Hay tres ramas en las que se divide la hidráulica. Tenemos la hidrostática, que es los líquidos en reposo. Si nosotros vemos el punto donde un líquido está en reposo, entonces ahí entra la hidrostática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta ninguna otra de las fuerzas. Y la hidrodinámica, pues ya es la parte que estudia el comportamiento de los líquidos con movimiento. Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando, también cuando estamos viendo dentro del recorrido de un líquido o de un fluido de un lado a otro, pues entonces tenemos la situación de que hay diferentes fuerzas que actúan en el movimiento. Y esta parte es muy importante que nosotros veamos los sistemas de unidades absolutos, que ya lo vamos a utilizar en esta parte de hidráulica y de todo lo de los fluidos. Entonces empezamos a hablar de Newton, de Joule, de pascales, de dinas, de un montón de situaciones que vamos a ver dentro de esta mecánica de fluidos. Entonces, ahí estaban los sistemas de unidades absolutos. Tenemos el sistema internacional, acá está, con sus medidas. Estas son las medidas principales que vamos a trabajar o que vamos a utilizar dentro de esta unidad. El sistema sexagesimal, van a decir, no, ingeniera, es sexagesimal. No, es sexagesimal. Este está, ¿por qué es sexagesimal? Está en función de que estamos platicando que es centímetros, gramos y segundo. Por eso es sexagesimal. Su base son centímetros, gramos y segundos. No es el sexagesimal que conocemos, sino es sexagesimal. Bueno,
Y tenemos el sistema inglés. Creo que el sistema internacional y el sistema inglés ya los conocemos. Y pues el sexagesimal es el que estamos conociendo el día de hoy, o si ya lo habían trabajado en algún otro curso, pues entonces solo los vamos a reforzar. Y entonces las principales unidades fundamentales y algunas derivadas de los sistemas absolutos. Las derivadas más o menos estamos hablando ya casi por la parte acá de fuerza, trabajo, energía, presión y potencia. Estas partes son las que están como derivadas. Bueno, entonces tenemos en longitud, acá está, hablamos de metros, sistema internacional, metro, kilogramo, segundo, metro cuadrado, metro cúbico, metro por segundo al cuadrado en aceleración. La fuerza es kilogramo por metro por segundo al cuadrado o kilogramo fuerza, que muchas veces se le llama, y esto es igual a un newton. O sea que la equivalencia de kilogramo por metro por segundo al cuadrado es igual a un newton, que no es más que la masa por aceleración. Eso es fuerza. Entonces aquí ya estamos dando la ecuación de fuerza, que es masa por aceleración, y la vamos a representar en newtons. El trabajo y la energía las vamos a expresar en joules, la presión en pascales, y la potencia la vamos a trabajar joule partido segundo, que significa un watt. ¿Por qué vamos a hablar de watt? Porque ya sabemos que nosotros cuando vamos a instalar un sistema, pues posiblemente vayamos a utilizar alguna fuente de electricidad para poder trabajar, entonces ahí vamos a trabajar los watts. Luego tenemos en el sexagesimal, centímetro, gramo, segundo. Todo está expresado en centímetros, gramos, segundo, y aquí ya trabajamos en fuerza con la medida de Dina, en el trabajo de energía ergio, en la presión varia y en la potencia ergio partido segundo. En el sistema inglés, pues ya sabemos que son libras, segundos y pies, y pues aquí ya en fuerza está un pound al pie, un pound al pie al cuadrado y pound al pie partido segundo. Entonces, esas son un pound. Recordemos que pound en inglés, pues ya, a ver quién me dice qué significa, ustedes que hasta llevaron inglés técnico. Muchachos, ustedes que hasta ahí sus discursos en inglés, vamos a decir que es ¿qué es pound? Jorge anda por La ahí. verdad es que no sé. Por lo menos no había escuchado esa palabra. Caray. Bueno, vamos a reportar con el teacher. López Memphis. ¿Qué es pound? Yo tampoco me acuerdo qué es. Vamos a preguntar quién fue la mejor calificación en inglés. Vamos a ver. Milagros, ¿qué es pound? ¿Está por ahí? Creo que es libra. Libra. Creemos que es libra. Bueno, ahí lo buscan en su traductor de Google y si es libra. Entonces, por eso que es poundal, viene de la raíz pound, ¿sí? Entonces, ahí es donde se va refiriendo y por eso el sistema, en el sistema inglés, perdón. Entonces, esto es en sistemas de unidades absolutas. Estamos hablando longitud, masa, tiempo, área, superficie, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, presión y potencia. Esas son las unidades absolutas que son las unidades que utilizan como base masa y no peso. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso? Vamos a comprobar física. Por eso es de que ya les ponen este curso acá, ¿verdad? Que es Saraí. ¿Qué diferencia hay entre peso y masa? Según recuerdo es que la masa es una porción de materia y el peso es fuerza.
Más o menos. Vamos a ver. Díaz, Mangandi. ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? Bueno, los kilogramos son masa. Si yo solo digo, bueno, esto tiene 10 kilogramos dentro del cuerpo, solo me estoy refiriendo a masa. Cuando hablamos de peso, es que hay una fuerza que está ejerciendo sobre esa masa. ¿Y cuál es la fuerza que se ejerce sobre esa masa? La principal, la más común. La gravedad. La gravedad, ¿verdad? Que son, ¿cuánto equivale la gravedad, Víctor Fernando? En el sistema internacional. No está ahí Son Gabriel. Vamos con Pablo Quijú. ¿En qué? Es ¿Sí? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ok, entonces ahí está la diferencia. Entonces, en la primera parte de las unidades de medida absolutas, estamos hablando que solo trabajamos con la masa, no con peso. Y en las unidades técnicas o gravitacionales, como su nombre lo dice, ya pues vamos a utilizar el peso que como su magnitud fundamental. Entonces son las dos situaciones que vamos a trabajar. Vamos a ver aquí. Vamos aquí, bueno, aquí vamos a trabajar bueno, aquí hay una parte donde dice, se caracteriza por utilizar el peso como magnitud fundamental y a la masa consideran una magnitud derivada. ¿Por qué derivada? Vamos a ver qué dicen ustedes. Aquí vamos a comprobar matemáticas 3. ¿Qué dice aquí Azurdia? ¿Por qué sería una cantidad derivada a la masa? No está Azurdia por ahí. Bueno, pues saben si no participan. Vamos con María Caná. ¿Por qué la masa sería una magnitud derivada dentro del sistema gravitacional? Es que no le entendía las derivadas, van a decir, bueno, entonces tenemos que repasar derivadas, jóvenes, porque aquí vamos a utilizar las derivadas. Bueno, ahorita lo vamos a entender. Entonces, dentro de estos sistemas, encontramos, bueno, aquí está. Solo voy a subir un poco. Están el sistema MKS, técnico o gravitacional, el sistema británico gravitacional o sistema inglés técnico, que son los más utilizados de este tipo, ¿sí? Son dos y siempre tienen al final gravitacional. Por eso están sus siglas que a continuación vamos a ver dentro del cuadro. Entonces tenemos aquí la magnitud, seguimos con longitud, peso, fuerza, tiempo, área o superficie, volumen, velocidad, aceleración, masa, fuerza partida de aceleración. Aquí está la ecuación de esa masa, fuerza partida de aceleración, trabajo y energía, presión y potencia. ¿Por qué tienen al final la G? Porque, como yo les decía, aquí está el G, que significa gravitacional. Entonces, MKS es gravitacional y SB G gravitacional. Le vamos a trabajar metro, kilogramo fuerza o libra fuerza, segundo, metro cuadrado
pie, metro, aquí vamos. Luego aquí vamos con kilogramo fuerza partido metro partido segundo al cuadrado. Y aquí es kilográmetro, aquí estamos con el pascal y aquí también tenemos las otras en sistema internacional. ¿Y cómo es que se origina esto? Bueno, entonces se los vamos a explicar con la situación que hemos estado, les pregunté hace ratos. La equivalencia entre la unidad del peso o fuerza de un MKSG o un sistema británico gravitacional es la siguiente. Un kilogramo, vamos a decir que es igual a 2.2 libras. Y en un momento les voy a dar una tablita con la que vamos a trabajar en general, porque por lo general vamos viendo en matemáticas, trabajamos que un kilogramo era 2.225. En este caso que vamos a trabajar con hidráulica, vamos a definir que el kilogramo es igual a 2.2 libras. Ya no 2.225, ya no 2.2046 como en otros sistemas, sino que lo vamos a dejar definitivamente con 2.2 libras. Entonces aquí está la equivalencia. Un kilogramo fuerza, cuando tenemos esta flecha aquí arriba, estamos indicando que es una fuerza, ¿sí? Que ya no solo es masa, sino que ya es una fuerza o ya es un peso. Esa también es otra de las diferencias en cuanto nosotros expresemos una medida de unidad. Entonces tenemos un kilogramo fuerza es igual a 2.2 libras. Y una libra, si lo trabajamos en kilogramo, que acá también lo trabajamos en kilogramo, vamos a decir que equivale a 0.454 kilogramos fuerza. Esa es la equivalencia, que es lo mismo que la masa. Recordemos que una libra tiene 454 gramos. Entonces, si lo pasamos a kilogramos, es 0.454 kilogramos. Bueno, entonces, ¿cómo voy a definir un kilogramo? ¿Cómo voy a trabajar cuando yo estoy hablando de un sistema gravitacional? Bueno, entonces voy a trabajar acá. Un kilogramo fuerza, aquí para que lo podamos entender, un kilogramo fuerza es la fuerza que le imprime a una masa de 1 kilogramo una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que 1 kilogramo fuerza es la fuerza que imprime la gravedad en 1 kilogramo de masa, así o más simple. Entonces, por tanto, utilizamos la expresión fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí está la ecuación, fuerza es igual a masa por aceleración, y entonces tenemos lo siguiente. 1 kilogramo fuerza es igual a 1 kilogramo por 9.8 metros por segundo al cuadrado, y me va a dar 9.8 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a decir que 1 kilogramo fuerza equivale a 9.8 newtons, ¿sí? Esta es la medida que vamos a trabajar. ¿Preguntas sobre eso? ¿Dudas? ¿O vamos bien? Entonces aquí ya convertimos 1 kilogramo de masa a 1 kilogramo fuerza, que sería igual a 9.8 kilogramos por masa por segundo al cuadrado, que equivale a 9.8 newtons. ¿Pregunta? Esto es en el MKS, que sería como que trabajar en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces, metros, kilómetros, kilogramos y segundos. Metro, kilogramos, segundos gravitacionales. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Quiero que pregunten porque con estas medidas vamos a trabajar. Ahorita es parte introductoria, como dice ahí, hidráulica general. Necesito que sepan bien estas unidades porque ya ni se acuerdan de las derivadas, entonces mejor repasamos un poco. Se supone que esto ya lo vieron en física, ¿no? ¿Qué dice Crisanto? ¿Ya lo vieron en física? Sí. Va. ¿Ya está quedando claro?
Sí. Bueno, vamos, seguimos entonces. Como todo está claro, como el agua de chocolate, o como el agua de la catarata de aquí de abajito de la EFA. Bueno, vamos acá. Y seguimos. Vamos ahora con la equivalencia de un sistema británico o el sistema inglés gravitacional. Entonces, una libra fuerza es lo mismo, ¿verdad? 4.54 kilogramos, ya lo habíamos definido acá. Y la aceleración ya no es metros por segundo al cuadrado. Javi, pongamos atención y no esté entregando tareas de otro curso, por favor. Entonces, tenemos aquí 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero acá, vemos acá que es pies por segundo al cuadrado. Entonces yo voy a hacer la conversión y dice que la aceleración de la gravedad es 32.17 pies por segundo al cuadrado en el sistema internacional o sistema británico. Entonces ahora hago la misma conversión con la expresión o con la ecuación fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces una libra fuerza es igual a 0.454 kilogramos por... bueno, aquí tengo un error. ¿Cuánto me da entonces, jóvenes? Creo que multipliqué mal por ahí. 0.45 por 32.17. ¿Cuánto es? Aquí me confundí. 32. Perdón, tenía bloqueado más. 32.17. 14.6. Gracias. Bueno, voy a dejar aquí pies por segundo al cuadrado es igual a 14.6 newton. Tenemos la medida y eso es en pies por segundo al cuadrado. Estamos por ahí. Y luego acá tenemos la conversión de unidades de un sistema a otro y es lo que vamos a utilizar. Y aquí vamos a trabajar. Un metro es igual a, bueno, esto ya sabemos, un metro, estas unidades en cero, no hay ningún problema. Ya cuando empezamos a utilizar decimales, ahí es donde vamos a trabajar. Entonces, un metro equivale a 3.28 pies, a 1.093 yardas, un pie es igual a 30.48 centímetros, un pie es 12 pulgadas, una pulgada 2.54 centímetros, una milla 1.69 kilómetros, una libra 454 gramos y un kilogramo 2.2. No. No vayamos a tener variación. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Se va y se viene, ingeniero. Perdón, jóvenes, es que aquí en la escuela ni siquiera la señal del teléfono está llegando últimamente. Por eso es de que casi quise explicar ahí en el documento o en la pantalla paso por paso lo que hice para poder trabajar. Entonces, como les decía, esas medidas son las que deben utilizar. Permítanme, voy a tratar de salir aquí afuera de la casita. Hoy voy a dar clases en el campo para que
Tal vez así afuera tenga más señal. Permítame un momento. Bueno, en teoría acá tengo más señal. Vamos a ver si funciona. Entonces, como les iba diciendo, esas son las medidas que vamos a utilizar. Si quieren, le toman una captura ahí para que puedan tener las medidas, las hacen en un cuadrito y las conservan ahí cuando estemos trabajando. Seguimos. Y también tenemos acá otras medidas en cuestión de volúmenes, en fuerza y otras situaciones que vamos a trabajar. Entonces tenemos 1 centímetro cúbico, es igual a 1 milímetro, 1 litro es 1000 centímetros cúbicos, 1 litro es 10 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico, perdón. Un galón tiene 3.785 litros, un newton es igual a 1 por 10 a las 5 dinas, 1 kilogramo es igual a 9.8 newtons, 1 libra es igual a 0.454 kilogramos y 1 tonelada es 10.3 kilogramos. Así es como vamos a trabajar las equivalencias. También tómenle ahí una captura de pantalla. Bueno. Y ahora vamos a ver las propiedades físicas de los fluidos. Vamos a ver por acá. ¿Quién está por acá? Vamos, Alex, ¿podríamos leer propiedades físicas de los fluidos, por favor? Alex, Pipet. El término fluido se aplica a los líquidos y gases porque ambos tienen propiedades comunes. No obstante, conviene recordar que un gas es muy ligero y por tanto puede comprimirse con facilidad, mientras que un líquido prácticamente incomprensible. Los fluidos están constituidos por una gran cantidad de minúsculas partículas. Estas se deslizan unas sobre otras en los que los líquidos y en los gases se mueven sueltas. Esto explica por qué los líquidos y los gases no tienen forma definida, agotando la del recipiente con los que lo contiene. Finalmente, recordamos que un gas expandible es expandible, por consiguiente su volumen no es constante, pues el vaciarlo o un recipiente de mayor volumen inmediatamente ocupa todo el espacio libre. Un líquido por su parte no tiene forma definida, pero sí volumen definido. Algunas de las propiedades o características propias de los fluidos son las siguientes. Gracias, Alex. Bueno, entonces ahí estamos hablando de las propiedades físicas. Como igual vieron ustedes las propiedades físicas del suelo, ahora las vamos a ver en los fluidos. Desde ahí nos están explicando la diferencia entre un gas y un líquido. Entonces, el gas se puede comprimir, por eso es de que tenemos ahí los cilindros de gas o algunas otras presentaciones del gas que sí son comprimidas, porque no tienen un volumen definido. En cambio, la cuestión de los fluidos sí tienen el volumen definido, entonces se amolda una cubeta, pero no lo puedo comprimir. O sea, si me dice que tengo 5 galones de ese fluido, por ejemplo, de agua,
no puedo comprimirlo a 3 galones. En el caso de los gases, sí se pueden comprimir. Lo otro es que también este gas, si yo, por ejemplo, lo tengo en un bote donde solo cabe, por ejemplo, vamos a poner un espacio de 10 centímetros cúbicos y lo paso a un espacio donde tenga 100 centímetros cúbicos, se va a moldear al espacio y va a ocupar todo ese espacio a donde yo lo vaya a meter. Por eso muchas veces cuando nosotros trabajamos con gas, porque este se expande, se utilizan válvulas de escape para evitar que haya una explosión o situaciones como ellas. Entonces, es la diferencia entre un fluido o un líquido y un gas, ¿sí? Entonces, las características básicas o algunas características que nosotros vamos a trabajar, en este caso, para empezar, es la densidad. La densidad está representada con este símbolo, que es como una P griega, y representa la masa del fluido contenida en la unidad de volumen. Entonces, tenemos acá los dos sistemas, el absoluto y el gravitacional. Gracias. Entonces tenemos el absoluto y el gravitacional. Sus dimensiones son masa partido longitud al cubo, que sería igual a masa por longitud a la menos 3. Vamos a ver, ¿quién me dice por qué es igual a masa por longitud a la menos 3? Erwin, ¿por qué lo pasé? ¿Por qué hice esa equivalencia? Hoy vamos a ver puras operaciones matemáticas. ¿Por qué masa partido longitud al cubo es igual a masa por longitud a la menos 3? ¿Por qué? Vamos, Erwin, ¿por qué? ¿Sí me escuchan, jóvenes? O alguien que quiera hablar. ¿Por qué a la menos 3? Ingeniera, si no estoy mal, es porque se eliminó lo que viene siendo, ¿cómo se llama? La división. Fue por eso que en lugar de la división, esa pasa a restar. ¿Cómo se llama esa propiedad en los exponentes? Hoj. Vamos a ir quitando puntos en matemáticas. Creo que es exponentes de igual base. No, sí, algo así. Bueno, vamos a quitar puntos de ahí. Vamos a restar puntos en estudio del agua por no saber matemáticas. Y por eso yo les dije, pongan atención, esto les va a servir más adelante. Recordemos que cuando tenemos una división, digamos acá es metro, vamos a ver, se lo vamos a poner aquí porque yo después voy a agarrar la viada, a lo mejor una fórmula, insertar ecuación. Vamos a poner aquí, ahí está la ecuación. No me deja mover la ecuación. Permítame. Voy a poner aquí. Ahí estamos. Voy a escribir aquí la ecuación y la voy a hacer así. Entonces aquí tenemos masa
Y tenemos longitud al cubo. Y a mí me piden que yo necesito hacer la equivalencia lineal. Entonces pongo masa y le aplico la propiedad del inverso. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía, por ejemplo, un exponente negativo acá, le ponía el inverso y quedaba 1 partido L al cubo? Si yo tenía este L a la menos 3, le aplicaba el inverso y lo convertía en una fracción. 1 partido L al cubo. Entonces, solo lo estoy regresando a su expresión original, podríamos decir, con dejarlo con el exponente. Es el inverso del inverso, ¿sí? Entonces, L a la menos 3. Y todas estas operaciones matemáticas nos van a servir mucho para ver las equivalencias. Entonces, la densidad en el sistema absoluto y gravitacional las vamos a ver acá. Entonces aquí, masa partido longitud al cubo es igual a masa por longitud a la menos 3. En el sistema inglés sería pie al cuadrado por longitud, en el sistema gravitacional sería fuerza por tiempo al cuadrado por longitud a la menos 4. Aquí ya no se los presento en división, sino que ya está la expresión acá. Sería fuerza por tiempo al cuadrado por longitud a la menos 4. Entonces, vamos a decir que la densidad sería masa partido volumen y se expresa en kilogramos por metro cúbico en sistema absoluto, o bien kilogramo fuerza por segundo al cuadrado partido m a la 4, donde kilogramo es kilogramo masa, metro, kilogramo fuerza y segundo. Entonces aquí ya está derivada la ecuación y es la que vamos a utilizar. La densidad de los líquidos depende de la temperatura y es prácticamente independiente de la presión, por lo que puede considerarse incomprensibles. Entonces, tengamos cuidado aquí. Densidad de los líquidos depende solo de la temperatura y es prácticamente independiente de la presión, por lo que se puede considerar incomprensibles, ¿sí? Entonces, solo depende de la temperatura, más no de la presión que se ejerza en el líquido. Tenemos ahí la ecuación que vamos a utilizar y de dónde se originó. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Kilogramos por metro cúbico, kilogramos fuerza por segundo al cuadrado por metro a la cuarta. Esas son las expresiones de densidad en sistema absoluto o en sistema gravitacional. Así sigo en línea. Cuando no hablan me asusto que me desconecto. Bueno. Ahora vamos con la densidad relativa. Y la densidad relativa se obtiene refiriendo la densidad del líquido con respecto a la densidad del agua. Aquí estamos hablando de cualquier líquido y entonces ahora vamos a hacer la densidad relativa del líquido con relación a la densidad del agua, donde la densidad relativa es la densidad, se expresa densidad del líquido, obviamente, partido densidad del agua. Vamos a poner acá, dice la densidad del agua pura a 4 grados centígrados de temperatura es 1. A cualquier otra temperatura su densidad es menor que 1. Para fines prácticos se acostumbra a tomar la densidad del agua igual a 1. Por eso es que cuando ven química
o cuando ven otro curso, siempre le dicen que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero aquí ya están viendo ustedes que es la densidad a 4 grados centígrados de temperatura. O sea que puede ser que si tenemos otra temperatura dentro del agua, la densidad vaya a bajar. Pero como en fines prácticos y para ejercicios, nosotros vamos a utilizar siempre, para calcular, por ejemplo, una densidad relativa, vamos a utilizar igual a 1, como lo dice acá. Perdón, acá. No quiere trabajar mi máquina. Ahí estamos. 1 gramo partido centímetro cúbico o 1000 kilogramos partido metro cúbico. Luego tenemos el peso específico, y el peso específico de un líquido representa el peso del fluido por unidad de volumen. Sus dimensiones son fuerza por longitud a la -3. Entonces, peso específico es casi lo mismo, el principio de la densidad que habíamos visto, que era esto, fuerza por longitud a la -3. Entonces, peso específico es peso partido volumen expresado en newtons partido metros cúbicos. Entonces acá tenemos cómo nosotros determinar la relación entre la densidad y el peso específico de un líquido mediante las ecuaciones. Entonces peso es masa por gravedad. Entonces peso específico nos va a decir que es peso partido volumen. Sustituyendo las dos, vamos a decir que el peso específico está dada por esta ecuación, masa por gravedad partido volumen, ¿sí? Y cómo nosotros vamos a relacionar la gravedad, la densidad, vamos a decir acá, tenemos la fórmula, que masa partido volumen es la densidad. Entonces, para terminar, simplificando esta ecuación, vamos a decir que peso específico entonces va a ser, yo acá simplifico, ¿verdad? O, ¿cómo se llama esto? Despejo la ecuación y me va a quedar que peso específico es igual a densidad por gravedad. Aquí tenemos la ecuación. Densidad por gravedad. Donde el peso específico, aquí el P es peso específico, la P griega es la densidad del líquido y la G es la aceleración de la gravedad. Peso específico es igual a densidad por gravedad. Ese es el peso específico. Acá se le explicó paso por paso cómo se obtuvo a partir de esta relación. Peso partido volumen, que está expresado en newtons por metro cúbico. Pero también lo podemos relacionar con la densidad sustituyendo las ecuaciones y pues ya nos da que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Luego tenemos el volumen específico, perdón, aquí me pasé. Volumen específico es el volumen ocupado por la unidad de masa. Queda definido como el recíproco de la densidad a través de la siguiente ecuación. Entonces ahí practicamos el inverso o el recíproco de lo que habíamos platicado anteriormente. Entonces volumen específico es 1 partido densidad, donde B sub E es volumen específico y P griega es la densidad. Entonces, para que nosotros hallemos el volumen específico, solo aplicamos el recíproco de la densidad y listo, ya tenemos el volumen específico del líquido. Me dicen si voy rápido, si desea un poquito más de tiempo para ver estas ecuaciones.
Bueno, ya casi vamos terminando con estos conceptos generales. Y vamos aquí con presión de vaporización. Vamos a dejar que alguien más platique más que yo. Vamos a ver quién no ha hablado hoy. Porque si digo voluntario, nadie se ofrece. Vamos, Ezequiel Locón. Leamos los primeros 2 párrafos. Todos los líquidos tienden a evaporarse al cambiar su estado líquido por gaseoso, es decir, que en la inmediata densidad de la superficie libre de un líquido, algunas de sus moléculas escapan hacia el medio por encima de dichas superficies. En la misma manera, si la superficie libre permanece en un nivel fijo, algunas de las moléculas libres regresan al líquido y pueden alcanzarse un equilibrio en el intercambio cuando es igual al número de las que salen y las que entran. ¿También la otra? Sí. Y es aire el gas que hay en el medio, entonces no solo se presentaría un equilibrio entre el aire y las moléculas de líquido, sino que también habría presión parcial del aire sumada a la del vapor de agua. A esta presión se le conoce como presión de vaporización. Gracias, Ezequiel. Bueno, entonces, como todos sabemos, ya vimos el ciclo del agua. Si nosotros exponemos un líquido, las moléculas siempre van a estar en cambio, de líquido a gaseoso y luego otra vez de gaseoso a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, el ciclo sin fin del agua. Entonces, si se alcanza el equilibrio, que lo mismo que sale, lo mismo que entra, entonces ahí tenemos un equilibrio y no hay ningún problema. Si es aire el gas que hay en el medio, dice acá, entonces no solo representa un equilibrio entre aire y moléculas de líquido, sino que también habría presión del aire sumada al vapor del agua. Esta es la que se conoce como presión de vaporización. Y muchas veces pasa cuando nosotros tenemos el sistema de riego y cuando hay bastante presión, a veces del aire o del sistema que estamos trabajando, debemos tener un equilibrio dentro de, para evitar que hayan, incluso puede explotar nuestro sistema de riego si no tenemos un equilibrio dentro de este movimiento o dentro de este proceso de el agua. Entonces, por eso muchas veces se establecen válvulas de escape o válvulas de regulación, se llaman, para evitar que haya accidentes como explosiones, como acumulación de gases, como entre otras cosas que pueden pasar. Vamos con el siguiente párrafo, vamos a ver quién. Ronnie Mush. Este fenómeno se presenta en la práctica cuando en un escurrimiento ocurren grandes descensos locales de presión por debajo de la atmósfera. Es el caso de las grandes caídas de presión en los alaves de las turbinas hidráulicas que conducen, a pesar de las bajas temperaturas del agua, a la formación de vapor cuya aparición y consecuencias se conocen como cavitación. ¿Continúo? Sí, está bien. Efectos semejantes al de ebullición ocurren si un líquido contiene gases disueltos. Si la presión del líquido es reducida lo suficiente, los gases disueltos se liberan en burbujas, para lo cual es necesaria una reducción de presión hasta un vapor menor de ebullición. Un aumento subsiguiente de la presión puede causar burbujas de vapor o de otros gases que colapsan, llegando a producirse grandes fuerzas de impacto. Bueno, es lo que les estaba diciendo, que a veces necesitamos tener esas salidas de presión, reguladores de presión, para evitar algún estallido, porque como lo dice acá, dependiendo de la temperatura y de las condiciones donde nosotros tengamos nuestros sistemas, pues puede colapsar y pueden haber problemas de explosiones por este proceso de vaporización. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Más adelante, cuando miremos tuberías y canales, se van a dar cuenta, y también creo que viene ahí la parte de compuertas. Entonces ahí lo vamos a ver. Y luego la tensión superficial.
vamos a ver, alguien más, para que yo no hable mucho, que hoy ya, por lo menos ya tengo voz el día de hoy. Vamos con Javi Ordóñez. La tensión superficial hace que la superficie de un líquido se componente. El líquido se componente por una mínima elástica. Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre las moléculas de un líquido. Cuando se coloca un líquido en un recipiente, las moléculas interiores se atraen entre sí si todas las direcciones por fuerzas iguales que se contrarrestan unas contra otras, pero las moléculas de la superficie libre del líquido son atraídas por las inferiores y laterales más cercanas. Por lo tanto, la resultante de la fuerza de atracción ejercida por las moléculas próximas a una de las superficies se dirige hacia el interior del líquido, lo cual da origen a la tensión superficial. ¿Sigo leyendo, Ángel? Sí, está bien. Las moléculas de la superficie solo son atraídos por las inferiores y laterales, en tanto que las del interior del líquido son atraídas en todas direcciones, por lo cual están en el equilibrio. Debido a la tensión superficial, una pequeña masa del líquido tiende a ser redonda en el aire. Tal es el caso de las gotas. Los insectos pueden caminar sobre el agua a una aguja puesta con cuidado sobre un líquido y no se hunde. Bueno, entonces la tensión superficial, para explicación más práctica, es lo que sucede con los puentes de hidrógeno. Entonces ustedes ya saben que ese puente de hidrógeno es un enlace muy fuerte, que por eso hace cohesión entre todas las partículas. Entonces, en el agua se presenta bastante tensión superficial. ¿Cómo puedo ver yo si es cierto? Ustedes a veces cuando van a un río, cuando van a un lago, cuando van a un lugar, y entonces empiezan a jugar con las piedras. Y si la tiran en la dirección correcta, estas van a rebotar. ¿Y por qué rebotan? ¿Por qué no se hunden? Si la densidad de la piedra o la piedra es más pesada para que se pueda hundir en el agua, pues es por la tensión superficial. Entonces los enlaces se hacen lo demasiado fuertes, lo cual permite hasta cierto punto que no entre algún cuerpo. Por eso es que los insectos o los zancudos, si ustedes ven, casi nunca se hunden, sino que están sobre el agua. Nunca se hunden. ¿Por qué? Por la tensión superficial. Y esto se debe a los enlaces que se van formando tanto de las moléculas inferiores como laterales de las partículas del líquido que se están trabajando. Y dice que la tensión puede reducirse si se agrega detergente. Por ejemplo, vamos a hacer ese experimento para el día de hoy. Ahorita tienen tiempecito para hacer ese experimento dentro de su hogar. Vamos a hacer un experimento de tensión. Entonces, primero vamos a tener nuestro recipiente con agua y lo que vamos a hacer, permítanme. Perdón, Juanis, ahí estamos. Entonces, vamos a tener nuestro recipiente de agua, lo vamos a llenar y vamos a probar lo de la aguja. Vamos a ver qué tanta tensión del agua. Solo que obviamente la deben de dejar en reposo para que los puentes se estabilicen y entonces se pueda crear la tensión. Entonces, vamos a probar con nuestra aguja. Y luego le vamos a aplicar detergente, ya sea jabón o cualquier otra cosa, y veamos si la tensión superficial reduce. Otra vez revolvemos todo, lo dejamos en reposo y después de un tiempo en reposo volvemos a hacer el experimento del agua y vamos a ver si la tensión superficial es la misma o realmente la disminuimos y en este caso la aguja sí cae. Vamos a hacer ese experimento para el día de hoy. Ese experimento, ese videíto se los voy a dejar en Classroom para que lo suban. Es en cuestión de 10 minutos lo hacen. Y es una tarea corta y para ver esta practicidad de la tensión superficial. Bueno, y por último vamos a ver la viscosidad.
Y eso creo que también lo observaron ustedes en el experimento donde hicieron el agua, donde pusieron el aceite y donde pusieron los diferentes líquidos que no fluían de la misma manera. Entonces, ¿por qué? Se debía a la viscosidad y por eso es que también se dejó esa tarea como introducción antes de seguir con esto. Entonces, la viscosidad es una medida de resistencia a fluir. Si ustedes se dan cuenta, el agua fluye rápido en comparación del aceite. ¿Por qué? Cuando tenemos un aceite, y más si es muy viscoso, o algún líquido que nosotros, por ejemplo, una mezcla, si alguna vez ustedes ayudan en casa y ven una mezcla de panqueque con una mezcla, por ejemplo, de pan, la viscosidad es más alta del pan que la de un panqueque. Entonces, el fluido de las masas no es el mismo. Entonces, es el resultado de la interacción y cohesión de las moléculas. Por lo mismo, el panqueque es algo líquido, la masa del pan es un poco más cohesionada, está un poco más unida, está un poco más unida a las partículas y por ello es de que no fluye, sino que se queda como en una forma muy compacta. Se origina por el rozamiento de unas partículas con otras cuando un líquido fluye. Entonces, esto tiene que ver con la fluidez en los líquidos, especialmente es por el rozamiento de sus partículas. Entonces, vamos a decir que la viscosidad es una medida de resistencia que opone a un líquido a fluir. Entonces, ya hicimos este experimento, y por eso se lo estoy explicando. Si podemos fluir miel, leche, agua y alcohol, observamos que cada uno de los líquidos va a fluir con rapidez distinta. Entre más viscoso el líquido, es más tiempo el que tarda en fluir. En el sistema internacional, la unidad de medida de la viscosidad se llama Poisson, definido como 1 newton por segundo partido metro al cuadrado o 1 kilogramo partido metro por segundo. Ese es la medida Poisson. Está dado por un francés. Vamos a ver más adelante lo de esta teoría de Poisson, que trata más de la viscosidad, donde N es una fuerza en newtons, segundos, ya. Aquí está explicada la ecuación. Entonces aquí tenemos las dos ecuaciones o de las dos expresiones de la viscosidad. En el sistema sexagesimal, que ya sabemos que son centímetros, gramos y segundos, la unidad de medida es un Poisson. Poisson es en un sistema internacional y en sexagesimal es un Poisson, que un Poisson es igual a una dina por segundo partido centímetro cuadrado o a 1 gramo por segundo por centímetro por 1 gramo dividido segundo por centímetro. Ay Dios, ya me confundí. Bueno, 1 gramo partido centímetro por segundo. Ahí estamos. Donde la fuerza se expresa obviamente en dinas, el tiempo en segundos y la longitud en centímetros. Entonces, acá tenemos otra equivalencia que un Poisson. Aquí me confundí, es Q. Es igual a 10 Poisson. Entonces, aquí tenemos algunos valores de viscosidad de algunas sustancias para que ustedes tengan ahí un valor de referencia. Acá abajo les explico un poquito lo del Poisson y Poisson. Entonces tenemos el agua a 0 grados centígrados, tiene 0.018 y acá ya su equivalente, el aceite de oliva, tiene 0.97, el mercurio a 20 grados centígrados tiene 0.16 y la glicerina tiene 0.83. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del líquido, es más alta la viscosidad. La glicerina tiene muy alta viscosidad y pues entonces por eso fluye mucho más lento. Entonces, por ahí estamos hoy. Esta fue la introducción. Ya mañana empezamos con un poquito más de cálculos de las teorías. Era más para que entendieran algunas medidas, algunas situaciones que vamos a trabajar, como densidad, como peso específico, viscosidad,
entre otras. Si hay alguna duda, la pueden hacer ahorita, si no, estamos por ahí y ahorita les asigno la tarea de el experimento de tensión superficial. Bueno, creo que no tienen dudas, estamos por ahí. Buen día. Dígame. Una pregunta. Dígame. Como digamos que sacamos el agua del chorro, lo colocamos en un recipiente, lo dejamos reposar un tiempo, luego colocamos la aguja y vemos lo de la tensión superficial. Exacto. Luego le agregamos detergente, lo movemos, lo dejamos reposar otro tiempo y después le colocamos la aguja. Ajá, y ya ven si se redujo la tensión superficial. Y lo explican, así como ustedes ya saben de física, de química, ya lo pueden explicar. ¿Por qué pasa? Sí. Ok, gracias. Buen día, jóvenes. Buen día. Buen día, Inge. Buen día. Buen día, Inge. Feliz día, Ángel. Feliz día, Inge.